Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Carolina Durán y quiero darle la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran presentes en este día con nosotros. Hoy vamos a tener una conferencia de lujo para esta audiencia. Queremos darle pues nuestro agradecimiento y nuestro especial saludo a todos los patrocinantes que nos acompañan y que forman parte de este gran equipo, como la gente de 3M, AES Panamá, Chevron, BAT Panamá, Pro Panamá, Gold y los patrocinantes tipo Gold, Morgan y Morgan. ¿Okay? Hoy tenemos una conferencia, bueno, yo diría que de mucho interés para todos, esperamos que la puedan disfrutar, y esta conferencia va a estar a cargo de nuestro especialista Carlos Jiménez, conferencista y autor, profesor del IESA. Carlos es experto en identificar tendencias del mercado y diseños de estrategia de negocios. Como emprendedor ha fundado empresas como Tendencias Digitales, Soy Maratonista y US Full. Es socio de Data Analysis, ha escrito más de 600 artículos y 5 libros. Dentro de los cuales se encuentran análisis de la competencia, Internet y los negocios y clientes globales. Carlos es economista con una especialización en economía industrial, es magíster en economía internacional y es egresado del MBA del IESA. Yo quiero darle una cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, quien nos va a presentar la conferencia sobre estrategias para competir en el mercado actual. Bienvenido, Carlos, te escuchamos y estamos muy emocionados de contar con tu presencia el día de hoy. Adelante. Tienes el micrófono silenciado, ¿viste, Carlos? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Buenos días, Carolina, buenos días a todos. Muchas gracias por esa presentación, aparte por supuesto de la invitación que ya teníamos unas cuantas semanas muy pendientes de esta oportunidad de conectarme con ustedes acá en el Comité de Educación. Un gusto poder conversar acerca de, bueno, de un tema definitivamente que nos ocupa a todos, que tiene que ver con las estrategias empresariales en un contexto complejo, en un contexto como muchos califican de VUCA, para hacer referencia a esas características del entorno actual de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Hoy voy a compartir con ustedes una conferencia en donde les voy a mostrar algunas cifras basadas en estudios de mercado realizados en América Latina, incluyendo, por supuesto, a Panamá, en donde estamos trabajando a través de nuestra función de consultoría, pero también impartiendo clases en el IESA, apoyando a las compañías locales y regionales en la comprensión del entorno y en el diseño de estrategias de negocios para atender ese entorno al que hemos mencionado, hemos calificado como un entorno VUCA. Hoy día particularmente voy a compartirles información que proviene de dos fuentes fundamentales. Por un lado, encuestas en los consumidores finales que nos permiten entender
bueno, cómo esta pandemia, esta crisis de salud, que además derivó en una crisis económica, impacta a la gente, a nuestros colaboradores y a nuestros clientes. Estas encuestas que voy a compartirles fueron realizadas en la región por Tendencias Digitales, involucran una muestra que durante el 2020 superó las 30.000 personas en 3 mediciones, que nos permitió monitorear durante la pandemia cómo la gente estaba siendo impactada por esta crisis y cómo se sentía durante este primer año de pandemia. Y por supuesto este año, que ya para este momento ya realizamos una ola que es cercana a 8.000 personas y en este momento estamos en la segunda ola, así que esperamos este año también superar por lo menos unas 20.000 opiniones y también complementándolo con una encuesta en empresas, que ha superado también las 100 empresas, tanto en el 2020 como en este 2021 que ya se realizó la medición. Así que vamos a, sin más preámbulo, a hablar un poco de esto, del contexto de los negocios actual, de cuáles son los principales problemas que enfrentan las empresas y cuáles son sus retos. Cuáles son además las estrategias que están implementando las compañías y las habilidades que estas compañías deben desarrollar para poder competir mejor en ese contexto que antes voy a describir. Y por último, siendo evidente que nos estamos moviendo un mundo mucho más digital, en donde uno de los grandes ganadores de la pandemia ha sido la economía de las plataformas. Quiero cerrar la conferencia con algunas ideas o reflexiones acerca del tema de las estrategias digitales, que definitivamente son una piedra angular de las estrategias de negocios. De hecho, antes hablábamos de un mundo real, el mundo físico y el mundo virtual, y por eso mucha gente todavía menciona el marketing digital como algo distinto. Se habla de marketing y de marketing digital. Y lo mismo sucede con las estrategias empresariales. Pareciera que la planificación estratégica va por un lado y las estrategias corporativas, y hay algunos expertos que hablan de estrategias digitales. Sin embargo, mi punto de vista con respecto a esto es que la estrategia digital debe estar en coherencia con la estrategia del negocio. De hecho, una estrategia de negocio hoy día debe involucrar lo digital, así como el marketing es uno solo y trata de comprender a los clientes, de resolver sus problemas. Y para eso nos apoyamos, obviamente, en herramientas digitales. Pero bueno, voy entonces a compartirles mi pantalla para que puedan ver las ideas y las estadísticas que les traigo en cada uno de estos temas y, por supuesto, dejarles chance al final de mi intervención para que puedan compartir sus opiniones y me puedan hacer cualquier pregunta que tengan con respecto a lo que yo voy a presentar. Les invito a que si al transcurso de mi intervención tienen algún comentario, alguna pregunta y quieren de una vez formularlo en el chat, lo puedan ir anotando de manera tal de que luego podamos revisar todas esas preguntas o comentarios de ustedes en el chat al final de mi intervención. Ok, estoy pasando a compartir la pantalla y allí le voy a pedir ayuda a Carolina y al equipo de AmCham que me confirmen en el momento que ya estén viendo mi presentación. Cuando la veamos te aviso, Carlos, ¿ok? Perfecto. Vamos a estar seguros de que la estamos. Sí, porque aquí me dice que ya estoy compartiendo pantalla, pero siempre hay un pequeño delay. Ok, todavía no la vemos, vamos a esperar.
Tu video está como congelado, ¿viste, Carlos? Sí. Bueno, Sí. vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer un refrescamiento para ver. Bueno, mi video, lo que pasa es que me dice que no puedo compartir video cuando estoy haciendo el screen sharing. Ah, ok. Sí. Bien. Vamos a hacer un refrescamiento acá, a ver si. Ok, acabo de encender el video. Voy a apagarlo para poder compartir pantalla y facilitar las cosas aquí. Ahora sí se ve la presentación, ¿ok? Perfecto. Ok, muchas gracias, Carolina. Bueno, hablemos entonces de estrategias para competir en el mercado actual, el tema que nos ocupa esta mañana. Y como ven en esta portada de la conferencia, ven 4 cajitas que son los 4 temas que les mencioné, que voy a mencionar brevemente durante mi intervención, que empiezo conversando acerca del contexto, luego los retos y problemas que enfrentan las empresas, las estrategias de respuesta y por último, algunos elementos clave a la hora de diseñar una estrategia digital para la empresa. Así que, sin más preámbulo, hablemos primero de este contexto actual de los negocios. Y basándome en la encuesta que les comenté, yo quiero dejar muy claro y de manera muy resumida, porque esto es un tema muy complejo que nos ocupó muchísimo tiempo el año 2020 y que todavía seguimos trabajando en esto. Y me gusta mucho esta forma de presentarlo, porque la pandemia impacta a los individuos, al ser humano, pero desde 3 perspectivas, como persona, como ciudadano y como consumidor. Normalmente yo me enfoco en la última o en la tercera de ellas, porque obviamente estoy muy enfocado en consumer trends y en estrategias de negocio. Sin embargo, es importante entender también las primeras. ¿Por qué? Porque como muestra la gráfica, un 89% de la población en América Latina se declara preocupada. Hay 3 puntitos porque son las 3 mediciones del 2020, que fueron mayo, julio y septiembre. Este año ya la primera medición del año también se realizó y coincide en que más del 80%, que por cierto es el mismo dato para Panamá, más del 80% de las personas se declaran preocupadas. Y esto es importante porque esto tiene efectos en el mercado. Como siempre lo digo, las emociones que caracterizan ahora, muchas son negativas. Hay preocupación principalmente por la salud en más de un 80%, pero también hay preocupación por la economía, que es la segunda preocupación, más del 50%. Y por cierto, en la medida que la pandemia fue avanzando, surgieron nuevas preocupaciones y una de ellas está relacionada con la educación de nuestros hijos o con la educación de los más jóvenes en el hogar. ¿Por qué? Porque obviamente los padres y los representantes se empezaron a preocupar en la medida que la pandemia se prolongó por no poder ir al colegio. Cosa que, bueno, ahora vemos que se está revirtiendo en algunos países, en Panamá particularmente ya hay algunos colegios en donde hay asistencia y se está abriendo en este sentido. En emociones, la ansiedad es la más característica, el 46%, que por cierto también descubrimos algo, que es que la generación Z, los más jóvenes, están presentando emociones de rabia, ira, este tipo de emociones vinculadas al no poder compartir, al no poder salir, etcétera, etcétera. Esto es el primer impacto a nivel del individuo. A nivel del ciudadano también es interesante ver, y aquí sí hay mucha variación con respecto a los países, porque en la primera, la mayoría de los países coinciden en preocupación y coinciden en emociones negativas como la ansiedad, la frustración, la ira. Sin embargo, en términos de los ciudadanos, el impacto o la perspectiva ciudadana, hay diferencias importantes porque obviamente todos los gobiernos no han tenido la misma celeridad ni la misma eficiencia atendiendo la pandemia en aspectos como, por ejemplo, medidas de compensación, medidas de prevención, procesos de vacunación, etcétera, etcétera. Y aquí vemos cómo, sin embargo, hay una alta proporción, más de la mitad, que se declara insatisfecho con la gestión de los gobiernos y obviamente desconfiado ante la manera como se está manejando la crisis, que por cierto, esta desconfianza, que ya la venimos observando hace años,
con respecto a líderes, también ha permeado un poco en el área comercial y, por ejemplo, muchos consumidores se están manifestando desconfiados ante los mensajes comerciales tradicionales. Por eso hablamos de un consumidor escéptico. Por último, bueno, un consumidor que definitivamente tiene menor poder de compra, un 66% declaró tener una caída de sus ingresos en mayor o menor proporción. Eso depende mucho del tipo de consumidor y de mercado, pero en general lo que sí es cierto es que la mayoría de una u otra forma o en mayor o menor medida ha sido impactado. Y eso ha llevado a lo que llamamos aquí a un ajuste en su comportamiento de compra. Por ejemplo, las medidas típicas han sido comparaciones de precios, búsqueda de precios y promociones o precios más económicos, reducción de cantidades y se ha mermado la lealtad hacia las marcas. Estas han sido algunas de las respuestas que hemos observado en el mercado y que definitivamente, por eso me gusta mucho esta lámina, porque nos pone un panorama bastante claro en, bueno, un impacto muy contundente, muy importante para la gente y obviamente lo que tiene un impacto en la economía, y eso lo podemos ver en las cifras, en donde definitivamente podemos decir que estamos en una economía en aprieto en la mayoría de los países. En América Latina particularmente, la caída de la economía en el 2020 superó el 7%, lo cual es considerado, según cifras de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, lo cual es considerado una de las crisis más graves de la región en más de 100 años. Así que esto es un mensaje importante. Ya en el 2021, perdón, allí hay un error en la lámina, no es 2020, sino 2021, el crecimiento esperado para la región es 3,7%, que como verán, es un crecimiento que no compensa la caída del año 2020. Es decir, que este año vamos a experimentar crecimiento en muchas de las economías de la región, no en todas, pero en muchas de ellas, pero ese crecimiento no va a compensar la caída del 2020, lo cual es un dato importante porque lo que significa es que todavía estamos en un contexto donde la crisis económica o la recesión o el bajo crecimiento es una característica y una de las preocupaciones más importantes de la gente en los distintos países. Hay economías que se van a recuperar más rápido, otras más lento. En el caso, por ejemplo, de Panamá, se habla de que la recuperación se podrá dar entre el 2022 y máximo 2023. Hay países que tienen un panorama más negativo. En todo caso, este tema de la economía va a estar allí. Pero sin querer entrar en tanto detalle en este análisis del macroentorno, creo que también es importante resaltar en ese contexto actual de los negocios que hay un surgimiento de la economía de las plataformas. De hecho, recientemente en Panamá realicé una conferencia que se llama La economía de las plataformas para hacer mención a esto. Y esto es muy importante porque, de hecho, se habla de que uno de los ganadores durante la pandemia definitivamente es la transformación digital. Incluso algunos memes bromean acerca de esto, en donde preguntan en una encuesta quién es el promotor de la transformación digital en las compañías, el CEO, el CIO, que es el director de tecnología, o el COVID-19. Y definitivamente la mayoría de la gente responde a la tercera opción. Y fíjense que en esta encuesta, en este dato particular, lo que podemos observar es algunas actividades que emergen durante la pandemia. Por ejemplo, la telemedicina, el ejercicio físico dentro del hogar, utilizando plataformas digitales, aplicaciones, plataformas sociales como YouTube e incluso plataformas de comunicación como Zoom, como Teams, que algunas personas están utilizando para acceder a contenido de entrenamiento. Todo lo que tiene que ver con plataformas de delivery y el comercio en general. Así que esto es una característica también de este contexto que es importante y que de hecho ha llevado a muchas empresas, y en Panamá lo hemos visto, empresas que no estaban preparadas para vender por internet, no estaban preparadas para atender a sus clientes a través de plataformas digitales y durante el año 2020 tuvieron que empezar a realizar este tipo de iniciativas para atender a esa necesidad y a ese contexto. Y hoy día ya vemos que hay una oferta mucho mayor, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y en términos de las tendencias, es interesante porque yo todos los años hago un análisis de las tendencias del mercado. Y cuando vino la pandemia del 2020, yo acababa de presentar las tendencias en el 2019, en diciembre, para hablar de lo que iba a pasar en el 2021. Y resulta que viene la pandemia. Y me tocó revisar esas tendencias y la gran conclusión es que la mayoría de las tendencias se mantenía
aun cuando había llegado un fenómeno tan espectacular y tan impactante como la pandemia. Pero muchas de lo que hizo la pandemia fue acelerar algunos procesos. Para el 2021, básicamente podemos resumir las tendencias en 5, y de hecho hay 2 grandes movimientos, los que tienen que ver con la tecnología y con este surgimiento de las plataformas o este impulso de las plataformas. De hecho hay un estudio de IBM que define o que demuestra que la pandemia lo que ha hecho es potenciar la industria del comercio electrónico a un equivalente en 5 años. Lo que hubiera costado 5 años alcanzarlo, se logró en 1 año debido a la pandemia. Pero fíjense que es interesante porque paradójicamente, aparentemente, este boom de las plataformas digitales se da también en una tendencia hacia lo humano, a valorar lo humano. Yo utilizo una frase para esto desde hace muchos años, que por lo menos 5 años, que digo que lo digital realza lo humano. ¿Por qué? Porque en un mundo que está cada vez más automatizado, el bien escaso es el contacto humano. Entonces se empiezan a dar procesos de fatiga por lo digital y la gente valora muchísimo ese contacto humano. Entonces fíjense que aquí, si queremos mencionar brevemente, las tendencias son: la número 1, una llamada economía quédate en casa, que todos la hemos vivido. Hemos tenido que comprar equipos, no solamente computadoras, tabletas, para trabajar a distancia, para que nuestros hijos se conecten a las clases, routers. También hemos adquirido servicios de entretenimiento a través de streaming, etcétera, etcétera. Se ha dinamizado una economía en el hogar que tiene unos impactos específicos dependiendo de la industria. En electrónicos, por ejemplo, el comercio electrónico de electrónicos se disparó, pero por ejemplo en sectores como los alimentos, algunas categorías de ingredientes como el arroz, como las pastas, etcétera, se incrementaron porque las personas están comiendo más dentro del hogar, entonces se están comprando más ingredientes. De eso lo detallamos en esta conferencia de tendencias. Yo les puedo compartir con mucho gusto un artículo en donde hablo de esto, o lo pueden leer, allí está el sitio web carlosjimenez.info. Luego hay una tendencia al e-commerce, que de hecho en el evento Marketing Trends en Panamá hice una presentación de esta tendencia de e-commerce multimedia, en donde no me refiero a lo obvio, a ese crecimiento del comercio electrónico del que ya les hablé, sino les menciono es a cómo ese comercio electrónico se hace más multimedia, se apalanca en ciertas tecnologías para facilitar que la gente compre de una manera más confortable. ¿Cuáles son esas tecnologías? Bueno, la realidad aumentada, las redes sociales, el streaming de videos, que son tecnologías que permiten cerrar la brecha más importante. Que cuando le preguntamos a los panameños y a los latinoamericanos, ¿por qué usted no compra más en Internet? Nos vamos a encontrar con que la respuesta, la número 1 y de forma contundente, es: no compro más en Internet porque no puedo tocar los productos, porque no me puedo probar un producto. Y estas tecnologías están ayudando a hacer esa experiencia mucho más cercana a lo que sería una experiencia de compra real o en una tienda física. A eso se refiere el e-commerce multimedia. Fíjense que estas 2 primeras tendencias son muy tecnológicas. Una economía quédate en casa, apalancada en plataformas, un e-commerce multimedia apalancado por tecnologías. Luego tenemos una tendencia muy de la crisis económica que llamamos comprador de valor, que tiene que ver con todo esto que hablé hace unos minutos en cuanto a la búsqueda de comparación de precios económicos, comparaciones de precios, etcétera, etcétera. Esto es una tendencia muy típica de un comportamiento de un consumidor en crisis o en mercados recesivos. Pero las 2 otras tendencias son tendencias que valoran mucho al humano, a las relaciones personales, a lo correcto, a lo ético. Fíjense que el mercado H2H o mercado human to human es un mercado caracterizado por una fatiga por lo digital, en donde este consumidor valora el contacto humano. Cuando hay alguien del otro lado de la plataforma que le atiende, que chatea con él, o ese consumidor que está desconfiado, como les mostré hace unos minutos, y empieza a prestar mucha atención a lo que dicen otros influencers, otros consumidores en las redes sociales, en sitios de reviews, etcétera, etcétera. Entonces, este es el mercado human to human, en donde nosotros tenemos que entender, bueno, cómo funciona esto y cómo podemos aprovechar esto o montarnos en esta tendencia para conectar mejor. Y el de las relaciones éticas.
en donde los consumidores valoran las marcas que se preocupan por el bienestar de la gente, donde también están muy cuidadosos de su privacidad y también premian a las marcas con propósito. Es interesante porque durante la pandemia nos dimos cuenta que 2/3 de los consumidores evaluaron favorablemente a las marcas. Salieron mucho mejor las marcas que los gobiernos. Pero cuando le preguntamos qué marcas lo hacen bien y por qué, encontramos que las marcas que eran socialmente responsables y que atendían a un propósito y que eran útiles en medio de la pandemia fueron mejores evaluadas. ¿Y cuáles salieron mal evaluadas? Las que precisamente hicieron lo contrario, las que no fueron socialmente responsables, las que no ayudaron a la gente a enfrentar sus problemas, que no fueron útiles en este sentido, fueron las peores evaluadas. Así que, si resumimos, estamos entonces en un mercado que tiene un consumidor o un individuo altamente impactado en lo económico, en lo emocional. Tenemos una economía en aprietos, pero tenemos también una economía en donde las plataformas digitales ganan importancia, se hacen relevantes y donde en este entorno, si bien hay problemas, también existen las oportunidades. Y por eso a mí me gusta mucho utilizar esta frase, en donde digo que tengamos mucho cuidado con generalizar la crisis, porque cuando hay entornos complejos hay muchos problemas y los problemas a resolver son oportunidades de negocio para muchas compañías. Así que no generalicemos la crisis y busquemos las oportunidades. Y de manera jocosa, creo que el video que les voy a colocar a continuación, que fue un comercial que colocó la marca de cerveza Budweiser durante el pasado Super Bowl en los Estados Unidos, que como sabemos es un evento muy emblemático donde muchas marcas importantes colocan comerciales que dan de qué hablar. Me gusta mucho porque es una manera jocosa de decir esto que yo les estoy diciendo de esta forma. No generalicemos la crisis. En medio de la crisis también hay oportunidades. Lo que debemos hacer es identificarlas. Lo que debemos hacer es tener mucho cuidado de hacer lo que siempre hacemos o actuar de memoria. El comercial es muy cortito, dura 1 minuto, así que se los voy a colocar a continuación. Es un comercial que está en inglés, pero que creo que no necesita ninguna explicación porque habla por sí solo. Y atiende mucho a un dicho que usamos en nuestros países que dice que si del cielo caen limones, hagamos limonada. Y creo que eso fue precisamente lo que hizo la marca de Budweiser cuando lanzó, precisamente en medio de la pandemia, una bebida envasada basada en limonada. Pero veámoslo por nuestros propios ojos. Vamos a esperar un minutito mientras que cargue el video que está en YouTube. Se va a tardar más cargando el video que lo que dura el comercial. Ok, vamos a ver. Ahora sí. When did Bud Light Seltzer start making lemonade? Probably when 2020 handed us all those lemons. 2020 was a lemon of a year. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Uy. Bueno, nada, yo creo que voy a tener que seguir porque el video está presentando problemas. Pero bueno, voy a continuar y les voy a compartir el enlace de YouTube para que ustedes puedan ver el video en el momento que lo deseen. Ok, vamos a ver si ahora. January, February, Ok. Bueno, yo les voy a compartir el enlace, lamentablemente, pero el mensaje está claro. El mensaje es que tenemos que ser resilientes, que tenemos que adaptar nuestros negocios a las oportunidades que nos brinda el contexto, a lo que hay, porque son realmente facts. Y muchas de las cosas que están pasando hoy día en ese entorno están, o la mayoría de ellas están fuera del alcance de las empresas.
Y ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de precisamente de las empresas que entrevistamos, en donde les preguntamos acerca de sus problemas y les preguntamos acerca de los retos que están enfrentando en ese contexto. ¿Cuáles son los principales problemas que han reportado las compañías en medio de esta situación? Bueno, algunas de ellas muy relacionadas. La primera, definitivamente, si estamos en un entorno que experimenta recesión, en donde la economía no está creciendo, en donde 2/3 de las personas declaran que de una o en mayor o menor magnitud sus ingresos se vieron afectados, definitivamente el principal problema es una caída de las ventas, una caída de la demanda. Es decir, la mayoría de las empresas, o más de la mitad de las empresas entrevistadas, que les recuerdo que fue una muestra de más de 100 empresas, declaró que sus ventas cayeron. Esa es la primera respuesta. Fíjense que algunas de las consecuencias relacionadas, el tercer problema está muy vinculado, la morosidad de los clientes. Es decir, si algunas compañías que vieron una caída en sus ventas también presentaron problemas financieros que hicieron que estas compañías no pudieran pagar a tiempo sus obligaciones. Así que definitivamente eso es un problema que se relaciona. Algunas experimentaron dificultades para acceder a créditos, porque obviamente estaban requiriendo de créditos adicionales para poder enfrentar una situación como esta. Hubo problemas en las cadenas de suministro, porque obviamente habían dificultades para producir, para operar, motivado a las regulaciones gubernamentales. Entonces, fíjense que los problemas de suministro, las regulaciones gubernamentales, las dificultades para producir u ofrecer el servicio también están vinculadas. Y por último, la rivalidad de la competencia, porque obviamente una vez que el mercado entra en recesión, porque ya tiene más de 2 trimestres sin crecer, obviamente se hace mucho más difícil y se incrementa la rivalidad de la competencia. Entonces, estos son los principales problemas que las empresas manifestaron. Este es el seguimiento que hicimos este año a una encuesta que ya veníamos midiendo año a año y que obviamente el año pasado, en el 2020, tenía algunas respuestas similares, pero donde, por ejemplo, los problemas de operación, los problemas de las regulaciones que fueron mucho más severas y que de hecho Panamá fue realmente uno de los países de la región mucho más complejos en términos de medidas restrictivas, protagonizaban la encuesta. Ya esta encuesta del 2021 cede un poco ese tipo de respuesta y se centra más en un tema de las consecuencias económicas de esa crisis. Y bueno, los retos que definitivamente son una consecuencia de lo anterior. Es decir, la situación del entorno me genera problemas concretos en la empresa y me enfrenta a algunos retos, los cuales obviamente se relacionan a los problemas, que tienen que ver con los grandes retos. Uno, poder mantener o incrementar las ventas. Cuando yo tengo una caída de la demanda, ese es mi mayor reto. ¿Cómo yo hago para compensar esa caída? Es decir, incremento las ventas para poder mantener mi nivel y lo que los economistas decimos o llamamos mantener mi escala de planta, que en este caso las empresas lo responden como mantener la estructura, cómo mantengo a mis colaboradores, cómo mantengo la infraestructura que tengo con un tamaño menor porque el mercado se redujo, cómo logro mantenerme rentable o lo que también hablamos de mantener negocio viable porque soy capaz de cubrir mis costos. Entonces fíjense que esos son los protagonistas, son los retos que definitivamente ocupan la atención o le quitan el sueño a los empresarios, a los ejecutivos. Y fíjense qué interesante cómo también vemos el tema del capital humano, porque obviamente en un contexto de esta naturaleza la gente se tiende a desmotivar. Entonces ese también es un reto importante, cómo yo mantengo a mis colaboradores que están ganando menos dinero, que están trabajando algunos en condiciones desfavorables o más desfavorables que las que tenían antes de la pandemia, definitivamente se desmotivan. Y luego quisimos diferenciar el corto plazo del mediano plazo. Estos retos que les mencioné anteriormente son los retos del corto plazo, pero también hay retos de cara al futuro, o por lo menos al mediano plazo, que es donde nos atrevemos en un entorno tan incierto a preguntar. Y fíjense qué interesante como precisamente el mayor enemigo a vencer o el mayor reto de mediano o largo plazo es la incertidumbre. Es decir, la mayoría de los empresarios y de los ejecutivos mencionan que lo que más les quita el sueño o les preocupa
es no saber lo que va a pasar y además saber que están cambiando las cosas a una tasa muy acelerada. Es la incertidumbre y es el cambio. Luego, esto también genera algunos retos más operativos. Por ejemplo, cómo yo adecuo mis portafolios a la nueva realidad, a lo que llamamos el nuevo normal. Entonces, hay una necesidad o un reconocimiento a esa necesidad de optimizar el portafolio de productos y servicios al nuevo normal, a cómo adaptarnos a la tecnología, es decir, cómo asumir estos procesos de transformación digital que me permitan no solamente responder a una economía mucho más digital, a una economía de las plataformas, sino también cómo hago para poder utilizar la tecnología como una herramienta que me permita ser mucho más eficiente, que es algo que ya sabíamos cuando, por ejemplo, queremos atender a los mercados de las mayorías, cuando queremos atender a mercados pobres, a mercados que no crecen, y donde definitivamente una solución es la tecnología, porque es la que me permite ser eficiente en un mercado que lo requiere. Y fíjense que vuelve a salir como un reto de mediano plazo el tema de cómo mantengo, cómo manejo, cómo motivo, cómo gestiono y cómo gerencio ese recurso humano. El capital humano se hace fundamental. A pesar de que estoy hablando de un mundo cada vez más automatizado. Pero como vimos en las tendencias, hay como una dicotomía, un mundo más automatizado, pero un mundo en donde el consumidor valora más el contacto humano y donde ese mercado valora a ese recurso humano que nos permite humanizar la operación, que nos permite dar una cara empática, que nos permite dar autenticidad, etcétera, etcétera. Y aquí quiero cerrar esta parte diciendo que definitivamente, como vimos, este es un mercado muy cambiante y la empresa está obligada a cambiar, está obligada también a cambiar. Y me encanta esta frase de aquel CEO emblemático de General Electric que decía que cuando el ritmo de los cambios dentro de la empresa es superado por el ritmo de los cambios fuera de ella, el final está cerca. Es decir, si todo está cambiando, si el contexto ha cambiado de una manera tan drástica, nosotros tenemos que entender que no podemos seguir igual, que no podemos seguir haciendo las cosas iguales, sino que tenemos que de alguna manera adaptarnos, movernos, y eso implica adoptar tecnología, eso implica desarrollar habilidades en nuestros colaboradores, eso implica rediseñar las estrategias de negocios a ese nuevo normal. Pero lo primero, entender ese nuevo normal, dibujar ese nuevo normal y entender a la gente y a estos consumidores para nosotros poder llegar con propuestas de valor que resuelvan los problemas de la gente y aprovechen esto que yo llamaba las oportunidades que surgen de un entorno complejo, de un entorno en medio de una pandemia y de una crisis económica derivada de esa pandemia. Y así es que llegamos entonces a la necesidad de diseñar estrategias que respondan a ese contexto, estrategias que respondan y permitan competir en ese mercado actual. Y allí, fíjense, aquí les muestro un poco lo que las propias empresas nos están diciendo. Bueno, si la caída de las ventas es mi principal problema y mantener o aumentar mis ventas es el reto de negocio, definitivamente la mayoría de la gente se movió en esa dirección. Y por eso es que la principal respuesta cuando preguntamos qué medidas estás tomando es el diseño de estrategias de ventas. Es decir, cómo hago para mantener, para defender, para aumentar o para compensar mi caída de las ventas. Fíjense el rol de los medios digitales y cómo en segundo lugar se menciona la inversión en medios digitales, que no solamente es usar redes sociales. Ahí el protagonista fue el WhatsApp Business, que permitió conectarnos con clientes que iban a la tienda, pero que no podían ir a la tienda en ese momento. Y a través de medios sociales y de mensajería instantánea como WhatsApp, abrimos ese canal de comunicación. Tuvimos que trabajar el tema, fíjense la importancia de los recursos humanos, como se ve aquí en evidencia, incorporando nuevas formas de remuneración, reduciendo, adecuando la plantilla de trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces allí estamos viendo ese tipo de medidas. Entonces esto es un poco ese panorama, fíjense la variedad de medidas, algunas vinculadas a colaboradores, recursos humanos, otras vinculadas a marketing, otras vinculadas a operación, otras vinculadas a innovación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una variedad de medidas y algo interesante que es, bueno, nosotros profundizamos en esas medidas, pero también profundizamos en entender qué nos decían las empresas con respecto a cuáles son las habilidades que ellos sienten que están necesitando para competir.
y les preguntamos así tal cual, ¿qué necesitas para competir en este entorno? Y fíjense qué interesante cómo mencionaron algunas, aquí hay 7 de las más importantes, que son el pensamiento estratégico, el bienestar, la innovación, el marketing digital, la agilidad y todo lo que tiene que ver con Customer Insight, tendencias, etc. Yo las agrupo en 5, por eso hablo ahí de 5 habilidades y las coloco en orden. Fíjense que a mi juicio la primera habilidad para competir es la comprensión de lo que está pasando y la comprensión de hacia dónde vamos, porque está cambiando todo y si yo no entiendo dónde estoy y hacia dónde voy, eso es lo que llamamos inteligencia contextual, que aquí está mencionada como Customer Insight y como Trends o tendencias. Entonces hay que desarrollar lo que decía Nitin, el rector de Harvard Business School, desarrollar inteligencia contextual, primero. Segundo, desarrollar la capacidad de diseñar estrategias, que es este pensamiento estratégico. Entiendo el contexto, diseño estrategia. Tercero, soy ágil respondiendo a los cambios. Entonces, por eso se puso tan de moda todo este tema de Scrum, de Design Thinking, todas las metodologías ágiles que permiten que nuestras compañías puedan ser más rápidas en cuanto a la adaptación. Cuarto, bueno, todo el tema de transformación digital, que aquí está subestimado porque la gente lo asocia lo digital a marketing digital, pero que sabemos que esto representa muchos más, otros temas importantes. Y el quinto, que es el bienestar. ¿Cómo yo logro tener? Entonces, yo hablo de madurez digital en lugar de marketing digital, de madurez digital, más que transformación, que suena algo muy metamorfósico. Esto es más de transformar, de crear cultura, de aprender, de ir moviéndonos con eso. Y por último, el bienestar. Si no tengo colaboradores y una organización sana, no puedo tener una empresa sana. Entonces, fíjense que estas serían como las 5 habilidades para competir en ese contexto y para atender a las expectativas del mercado, que tienen que ver, fíjense qué interesante, aquí le preguntamos a la gente, a las más de 30,000 personas que entrevistamos, ¿qué esperas de una empresa? Entonces, la gente espera que las marcas y de las empresas sean útiles, que resuelvan los problemas de la gente. Fíjense que eso está en la base de la pirámide. Luego, que sean auténticos, porque la gente está pidiendo autenticidad, quiere un mercado en donde las empresas que hablen a humanos, human to human, y que haya relaciones éticas. Y por último, que haya empatía, que las empresas comprendan la situación, toda esa situación que declaramos o que describimos en el primer capítulo. Fíjense que aunque la pirámide está de esa manera, a mí me gusta empezar de arriba hacia abajo, porque la empatía permite conectar, la autenticidad permite convencer y la utilidad permite resolver los problemas de la gente y dar realmente sostenibilidad. Si yo soy empático, la gente conecta, pero no resuelvo los problemas, entonces no soy sostenible a largo plazo. Entonces, si bien lo más importante es la utilidad, me gusta la pirámide porque empiezo a leerlo de arriba hacia abajo. Primero conecto con la empatía, luego convenzo con la autenticidad y luego resuelvo los problemas de la gente con la utilidad. Yo les invito a que reflexionemos sobre esto. ¿Qué tan útiles somos? ¿Cómo tenemos que adecuarnos para ser útiles ante el contexto actual? ¿Y qué tan auténticos y empáticos estamos siendo en una situación de este tipo? Obviamente nos quedó claro el tema de la transformación. Fíjense que en contexto nos queda claro la importancia de la economía de las plataformas. Luego, en los retos, las mismas empresas nos dicen que para ellas esto es un reto. Luego, vemos que una de las capacidades es la madurez digital. O sea, la tecnología está a lo largo de todo este análisis que estamos haciendo. Y fíjense que las empresas lo dejan muy claro acá. 77% de las compañías declaran haber trabajado en la actualización tecnológica desde la pandemia. Es decir, la pandemia aceleró la necesidad de la transformación digital. Más del 40% declaró que desea aprender de negocios digitales, de comercio electrónico, de marketing digital. Y más de un tercio ya ha cometido iniciativas durante la pandemia en materia de marketing digital y de comercio electrónico. Así que definitivamente las empresas están abrazando los negocios digitales, están abiertas a abrazar este tema sin necesariamente que esto signifique o interpretemos que esto significa que esto sustituye la tienda, de eso también hemos hablado bastante, y vamos más bien a un mundo omnicanal, un mundo en donde estamos coexistiendo las tiendas, los sitios de trabajo con lo virtual. Y de hecho, el IESA, por ejemplo, donde yo doy clases, lo ha entendido muy bien y lo está trabajando muy bien. Bueno, durante la pandemia los profesores tuvimos que irnos a un formato 100% virtual, pero en la medida que vayamos a esta nueva normalidad, vamos a regresar a las aulas, pero no va a ser como antes. Lo blended,
estos programas blended donde vamos a tener temas digitales, pero también actividades y experiencias presenciales se van a mantener. Y esto es un poco lo que las compañías también están entendiendo. Lo importante es eso, ese proceso de aprender, de entender estos cambios y de entender que hay que desarrollar nuevas habilidades, que antes no hablábamos tanto de ellas, pero que la pandemia colocó en evidencia, como la madurez digital, como la agilidad empresarial, como la inteligencia contextual, porque el mundo no se trata de superar la pandemia, se trata de entender de que el mundo hoy día va a ser cada vez más volátil y esto va a seguir pasando con otras crisis de entornos derivadas de catástrofes naturales, de crisis macroeconómicas, de pandemias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me encanta esta frase de Alvin Toffler: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, serán aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Así que muy abiertos a esto, muy abiertos al cambio. Yo les estoy hablando ahorita, pero estoy muy consciente de la necesidad que yo tengo de aprender y de ajustar y de escucharlos a ustedes, y por eso ya voy a terminar, porque definitivamente se trata de eso, no pensar de que sabemos hacer las cosas y de que la manera como las hacemos es definitiva. Y voy a cerrar con una mención rápida de algunos factores claves. Entonces, si estamos en un mundo donde lo digital es tan importante, bueno, simplemente recordar de que debemos entonces, les invito a que diseñen una estrategia digital, que su estrategia de negocio contemple lo digital, que no lo vean como algo aparte, sino que lo integren. Y por eso es que cuando yo diseño estrategias digitales y cuando enseño estrategias digitales en nuestro curso de IESA, empiezo diciendo que la estrategia digital tiene que empezar por una comprensión del negocio, del contexto en donde está el negocio, de definición clara de objetivos, de entendimiento de las audiencias. Y fíjense que la pandemia no cambió las herramientas siguen siendo más o menos las mismas. Está bien, surgió una cosa que otra, pero en general no hubo tantos cambios. No hubo tantos cambios en la manera de hacer las cosas, pero sí hubo un cambio radical en el contexto, en cómo nosotros adecuamos el negocio, es decir, nuestros objetivos, y en la audiencia y cómo esto afectó a nuestras audiencias. Así que definitivamente esta es fundamental, entender que la estrategia digital tiene que estar allí, pero que tenemos que partir de un entendimiento del negocio y de la audiencia. Y de eso trata. A veces la gente se distrae mucho con las plataformas digitales, con las redes, con la tecnología y olvida que lo primero es esa primera fase y que esa primera fase es fundamental. Pero para que eso lo podamos hacer y estar claros en eso, tenemos que promover que nuestra empresa o nuestra organización, porque puede ser una ONG, desarrolle madurez digital. Y eso implica trabajar en las personas, en la cultura, en el uso, aprender a usar los datos, analizar los datos, aprender de los datos, que nos dicen mucho, a adecuar la estructura y el proceso. Porque si yo no adecuo la estructura y el proceso, la gente se frustra y las cosas no salen tan bien. Y por ende, entonces estar abierto a ese aprendizaje continuo del que yo les hablaba. Entonces hay que empezar por crear la cultura y esa cultura la creo de arriba hacia abajo, gerenciando con el ejemplo. El CEO, los directores, la gente que tiene responsabilidad, tiene que facilitar el cambio a través de la modelación, ayudando a desarrollar esas habilidades que les mencioné, a través del entrenamiento para lo digital. Hemos hecho mucho eso ahora con el Digital Mindset, cómo desarrollamos un pensamiento de lo digital, cómo nos apoyamos en la tecnología para crear estructuras y para adecuar los procesos. Y en general crear ese entendimiento y además una pasión por lo digital, porque el cambio tecnológico y al cambio y a la disrupción tecnológica no hay que tenerle miedo, sino hay que comprenderla y aprovecharla para el beneficio de nuestro negocio, pero sobre todo de nuestra comunidad, de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, porque eso es lo que nos da la verdadera sostenibilidad. Y recuerden, hay que caminar antes de correr, y en tecnología es igual, y en transformación digital es igual. Entonces, si vamos a empezar con un proceso de transformación digital, empecemos por la experiencia del cliente. ¿Cómo uso la tecnología para mejorar la experiencia de nuestro cliente? Empecemos por ahí. Eso nos va a ayudar muchísimo a hacerlo mejor, a comprenderlo mejor, desarrollando esa madurez digital en nuestra organización. Y voy a cerrar con esta frase que me encanta y para la cual también generalmente coloco una música, pero que ahora no lo vamos a hacer porque no nos acompañó mucho el tema del streaming, pero esta es una película que muchos hemos visto y que a muchos nos ha encantado, que es El Mago de Oz, en donde la protagonista Dorothy, interpretada por Judy Garland, le dice a su mascota, a Toto, le dice: Toto, tengo la sensación de que ya no estamos más en Kansas
Y esto se lo dijo a su mascota cuando precisamente ella se dio cuenta de que ya no estaban en Kansas, en el pueblo en donde ella vivía, en la granja, sino que estaban en la tierra de Oz, estaban en un mundo nuevo, que incluso era distinto los colores. Y eso es lo que yo los invito a que reconozcamos, a que nosotros sepamos que ya no estamos en el mundo de antes, que no esperemos superar la pandemia para seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes, sino que entendamos que estamos en un mundo nuevo, que ya estamos en un mundo distinto y nos encaminamos a una nueva normalidad. Y de lo que se trata vamos a decir, con claridad, con incluso motivación, es a comprender a esa nueva normalidad, adecuar a nuestras empresas a esa nueva normalidad para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es satisfacer las necesidades de la gente, ayudar a la gente a resolver sus problemas y a convertirse en lo que se quieren convertir. Y por cierto, cuando hablo de la gente, hablo de todos, hablo de los clientes, hablo de los colaboradores, hablo de la comunidad, pero hablo también de los accionistas, para que realmente esto sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y con mucho gusto atender cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan a bien hacer acerca de esta presentación que acabo de compartir con ustedes. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. La verdad es que nos quedan muchos mensajes para la reflexión. Yo me quedo con varios. Por ejemplo, gerenciar con el ejemplo, que es algo que sabemos, pero que definitivamente lo tenemos que poner sobre la marcha, ¿no? Modelar el cambio. Aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que eso nos toca en todos los contextos de la vida, tanto a nivel organizacional como a nivel personal. Y apasionarse por lo digital, porque definitivamente no hay vuelta atrás. Entonces, gracias por este contenido tan valioso, y yo simplemente quería como resumir las frases que a mí particularmente me hicieron mucho clic. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, así que voy a estar atenta por acá por el chat para lo que quieran compartir la pregunta que quieran hacerle llegar a Carlos. Somos todos ojos para leer lo que está en el chat, así que adelante. A ver. Bueno, no sale ninguna consulta, yo creo que quedó todo muy claro. Mira, por aquí Carolina, Enrique pregunta. Enrique dice que si hay alguna sugerencia en el tema de motivación del recurso humano en ambientes virtuales. Sí, bueno, antes que todo, muchas gracias a ustedes de verdad por el tiempo, por haberme escuchado con tanta paciencia y darme la oportunidad de compartir con ustedes en este comité. Ya leí algunos de sus comentarios, la verdad que estoy muy agradecido y muy contento por sus opiniones con respecto a mi participación. Para la pregunta de Enrique, que tiene que ver con la motivación del recurso humano, fíjense que es muy importante, antes de abordar el tema del ambiente virtual, yo invito a que todos tengamos muy claro, más allá de lo que siempre hacemos en planificación estratégica, de la visión, la misión, que tengamos claro y comuniquemos, y que además vivamos, porque más que una declaración, es un estilo de vida corporativo. Tener muy claro el propósito de lo que hacemos y para qué lo hacemos, porque esa es la mayor motivación que puede tener cualquiera. Si nosotros logramos tener un propósito claro, eso hace que hay una frase famosa de Nietzsche que dice que, bueno, yo no me la acuerdo textualmente, pero es algo así como que cuando tenemos un porqué muy claro, podemos aguantar cualquier cosa, por decirlo así, lo estoy súper resumiendo. Entonces, la definición del propósito ayuda mucho. Entonces, Enrique, yo creo que en estos tiempos tan difíciles, yo recomendaría eso, hacer mucho énfasis en integrar al grupo y dejarle claro al grupo la importancia de lo que hacemos. Por ejemplo, si estamos en una empresa de alimentos, ¿qué relevante es eso? Yo, por ejemplo, tengo muy claro que mi propósito es ayudar a las empresas, a que las empresas lo hagan mejor, a que entiendan mejor lo que está pasando. Porque si las empresas lo hacen bien, si las empresas resuelven los problemas de la gente, yo me siento satisfecho, siento que estoy contribuyendo con un mundo mejor y eso me mantiene a mí motivado y me da mucha energía. Con respecto a los ambientes virtuales, entender de que esto es un proceso irreversible, pero que esto en lo absoluto
compensa o sustituye el contacto humano. Entonces, en la medida que podamos, tratemos de irnos a ese mundo omnicanal, ese mundo blended, donde podemos buscar unos espacios. A mí me encanta, por ejemplo, en el IESA, como si bien gran parte de las actividades se hacen de manera virtual, se buscan las oportunidades. Por ejemplo, en la oficina, una vez a la semana, hay una reunión presencial, algunas actividades que se han hecho académicos y se ha dado la oportunidad. Entonces hay un encuentro aunque sea de grupos pequeños. Entonces mi invitación es a que mezclen eso y que ayuden mucho que sus colaboradores entiendan que las dinámicas laborales en lo digital no pueden ser iguales a las de antes. Esos horarios hay que ajustarlos, hay que hacer breaks, hay que buscar la manera de que no se nos haga tan pesado. Creo que yo, por ejemplo, he sido testigo de cómo los colegios han pretendido mantener un horario escolar que se asemeja al de los colegios en físico y eso ha traído mucha fatiga en los niños. Entonces, es más o menos eso, en términos muy generales, Enrique. Carlos, Lucía, te voy a pedir por favor que me apoyes con las preguntas, sí. si las ves en el chat, porque ahorita me está diciendo que no puedo ver el chat, entonces no tengo como no. la... Lucía, Vale, Lucía también colocó aquí un comentario. Lucía dice, teniendo como bien escaso el contacto humano, ¿no ves que se sobrepase la capacidad de locales e iniciativas de grupo? Sí, el contacto humano se hace el bien escaso. Entonces eso nos obliga a administrar muy bien un recurso escaso, que antes era lo que sobraba. Entonces, lo barato era la mano de obra, el contacto humano. Vamos a un mundo, todavía no estamos en ese mundo, vamos hacia ese mundo en donde lo humano es más escaso. Entonces, las empresas van a tener que empezar en sus modelos de atención. Muchas empresas interpretan que la automatización es eliminar ese contacto humano porque no es eficiente. Yo creo que hay que incorporarlo, pero hay que darle su justo valor. Entonces, usted quiere hablar con alguien, bueno, eso tiene un valor, y entonces eso hay que diseñarlo muy bien. Porque sí, precisamente como Lucía lo intuye en su pregunta, o lo deja muy claro, eso va a generar cuellos de botella en las operaciones. Pero las tiendas no van a desaparecer. De hecho, mañana tengo una conferencia con una cadena de supermercados y voy a hablarles del retail del futuro y la tienda del futuro. Y la tienda tiene mucho futuro, solo que la tienda tiene que cambiar, no es la tienda de antes. Y obviamente ese cambio involucra el e-commerce, involucra la omnicanalidad, integrar esas dos cosas, porque no hay dos mundos, hay un solo mundo. Pero en ese mundo tenemos que usar lo digital para ser eficientes, pero no podemos pretender prescindir también de algo que es humano, que es el contacto con la gente. Así que sí, es un gran reto, Lucía, pero hay que incorporarlo en ese modelo y cómo lo vamos a contemplar y cómo lo vamos a validar. ¿Cómo dice Benita? Benita Vega dice, ¿algunas sugerencias para humanizar las interacciones humanas? Sí, fíjate que yo hablé de empatía en esa pirámide, es lo primero. Y mucha gente, cuando yo hablo de eso, dice, perfecto, empatía. Y pareciera que todos creen que saben qué significa la empatía. Y a veces la empatía es compleja. La empatía involucra conocer muy bien al otro. Entonces, Benita, primer paso para humanizar es conocer al otro. La interacción digital, no hablar de seguidores, no hablar de números en general, sino entender quiénes son los otros. Y para eso construimos, por ejemplo, los buyer personas, porque le tienes que dar caras a esa gente. Entonces, primero, conocerlos muy bien, segmentar el mercado, que es una tarea de marketing estratégico, darle cara, ilustrarlo, como hacemos con los buyer personas, pero luego, después de conocer, reconocer. ¿Qué significa reconocer, Benita? Que no solamente se trata de saber quiénes son y usar esa información para nuestro beneficio, para diseñar mejores productos, diseñar mejores experiencias, sino también dejarle saber al otro que lo estamos escuchando, que lo estamos tomando en cuenta. Entonces, por ejemplo, en las interacciones digitales, eso involucra en conocer más, preguntar. Hay muchas marcas que no preguntan, que no aprovechan las redes sociales para preguntar, pero hay muchas marcas que preguntan con fines proselitistas, de generar likes, interacción, queriendo manipular el algoritmo de las redes. No, tratemos de ganar esas interacciones, pero también nosotros preguntando, porque queremos realmente conocer, pero también contestando, porque realmente estamos realmente reconociendo al otro y diciéndole, oye, Carolina, me encantó tu opinión. Entonces, de eso se trata. Eso, por ejemplo, Benita, ayudaría mucho a humanizar, escuchar y reconocer.
y no solamente automatizar y querer ganar likes o engagement de una manera artificiosa, manipulando estos algoritmos. Ok. Gracias, Carlos. Bueno, Carolina se le cayó la conexión, pero aquí tengo otra pregunta que me dicen, para Carlos, teniendo como bien escaso el contacto humano, ¿no ves que se sobrepase la capacidad de locales e iniciativas de grupo? Sí, efectivamente es un reto, como decía, como le comentaba a Lucía, es un reto, porque sí podría pasar de que obviamente sea difícil manejarlo, pero lo que decía, no se trata de ver los mundos como totalmente separados, la tienda y lo digital, sino que todo hay que integrarlo, y por eso hablamos de un concepto de omnicanalidad. Por ejemplo, hay gente que quiere, un dato que a mí me impresiona, fíjense qué interesante esto, la generación Z, que es el futuro de los consumidores en poco tiempo, porque ahorita son adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes. Les voy a dar dos datos impactantes de los Z y que parecen controversiales o paradójicos. Por un lado, hay un estudio que dice que el 30% de los consumidores de la generación Z, el 30% de ellos pasa hasta 10 días 10 horas diarias, perdón, conectados a su teléfono móvil, al smartphone. 10 horas diarias de 24 horas que tiene el día. Entonces es una generación muy conectada. Pero esos Z dicen también que ellos aman las tiendas, que les gusta ir a las tiendas, que en ninguna medida piensan que las tiendas no deberían de existir. Entonces fíjense que son dos cosas que parecen antagónicas, pero no lo son. Porque ellos quieren ir a las tiendas y quieren vivir la experiencia de la tienda, pero también la quieren contar y apoyarse a través de sus smartphones. Entonces, lo que yo les invito, ante esa pregunta, Florencia, que tú comentabas que colocó Lucía, es a ver cómo nosotros podemos sacar provecho de ambas cosas y no de ver que hay una simple sustitución de lo digital y lo tecnológico, de lo humano por lo tecnológico, sino no, que ambas cosas deben coexistir y que ambas cosas sirven para para mejorar esa experiencia del cliente y de poder lograr los mejores resultados para la gente, que en el fondo van a redundar en mejores resultados para los negocios. Excelente, Carlos. Mira, tengo las últimas dos preguntas, ya que el tiempo se nos pasó un poquito. Mira, algunas sugerencias para humanizar las interacciones digitales, y la otra es alguna sugerencia en el tema de motivación del recurso humano en ambiente virtual. Sí, cómo no, Florencia. Esas dos preguntas ya las había respondido, así que sí, eran las tres preguntas que habían. La pregunta de cómo mejorar las interacciones, la pregunta del reto de cómo humanizar las interacciones, cómo manejar ese tema de lo digital realza al humano, obviamente que podría complicar a nivel operativo las interacciones locales. La pregunta de Enrique también sobre las sugerencias de motivar el recurso humano. Creo que están respondidas todas las preguntas que están en el chat, Florencia. Esas ya las había comentado. Buenísimo, Carlos. Bueno, te agradecemos enormemente por esta exposición. También le agradecemos a todos los asistentes el haberse conectado, y también le agradecemos a los Platinum Leadership Circle, 3M Panamá, AES Panamá, Chevron, British American Tobacco, ProPanama y Morgan & Morgan. Una vez más les agradecemos a todos y seguimos en contacto por esta vía. Saludos. Hasta luego, buenos días.